hoy también. ¿No? ¿Me recuerdan alzar la mano virtualmente antes que manualmente? Listo, entonces, déjenme ver quiénes van pidiendo la mano en la sala. Recuerden que no tienen que mover micrófonos, sala de administrar los micrófonos. ¿Listo? ¿Hay una pidió dos técnicos? ¿Héctor va a pedir la palabra? ¿Quién tiene computador? ¿Cuál es su computador? ¿Sí? ¿Por qué te hagas el computador? Héctor. Entonces, ya pedí. Ya, ya está. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es en el mapa conceptual. Sí, la vas a bajar. No, no tengo número. No, ya ahí. Esa. Esta. En esa positiva, ellos mencionan las técnicas de conteo. Entre las técnicas de conteo, nos mencionan el factorial y el diagrama de árbol como una técnica de conteo. Entonces mi pregunta es si esos dos elementos son técnicas de conteo o son otras cosas. Y la otra es en la positiva número 8. Y, ¿dónde están las estructuras? Son estrategias antes. ¿Antes? Ahí. ¿Dónde está? No. No, no funciona porque te habíamos dicho que las estructuras de Ah, sí, falta una probabilidad. Bueno. Ah, es que estaba acá, lo pusieron fue en conceptos. Y él lo dijo que eran estructuras. Sí. Que En la exposición, ellos, Camilo habló fue de estructuras en teoría de conjuntos, probabilidad y técnicas de conteo, ¿sí? Y la pregunta de nosotros era acerca, porque también lo hablamos dentro del grupo, porque tenemos pues el tema es referente a técnicas de conteo, y nosotros ubicamos las técnicas de conteo no en estructuras, sino en otra parte, en conceptos, pero él la tiene ubicada en conceptos, pero en la exposición dijo que eran estructuras conceptuales. Sí lo ubicaron en conceptos o sí lo ubicaron en estructuras. ¿Y bajo qué criterio lo ubicaron en ese tema? Andrés, ahí, es una cosa que no sé si la anotación que van a utilizar es esta de acá, A dado B, entonces les faltaría la cosita acá, o es otra anotación de... y entonces en notación de pronto no podían colocar porque en la presentación la utilizan, cuando la de la rayita, de pronto completar eso, hay una sugerencia. Y de pronto acá en técnicas de conteo, de pronto el mapa podría ir con lo de principio de multiplicación y principio de adición, aunque son muy elementales, pero sí. Y de pronto esto de diagrama de árbol, no tanto no sería como técnica de conteo, sino como la representación de principio de multiplicación. Tal vez una sugerencia. Sí, una forma, el diagrama de árbol más como técnica de conteo es una representación de la... Yo tengo pues no sé, una recomendación en cuando Camilo hace la exposición, él dice que desde la teoría clásica de Laplace se habla de equiprobabilidad y entonces hace referencia a lo que es la probabilidad, entonces debería ser como una relación entre equiprobabilidad y
y la fórmula que está expresada acá. Ah, le falta el conector. Sí, el conector, sí. Pero pues, sí, él lo habla y como que uno, cuando él lo dice, como que uno se pierde, aunque está ahí. Mira, pues para mí. Gracias. Falta una rayita. Gira todo en torno hacia las técnicas de conteo. Efectivamente, sí, factorial sí no hay. Pero cuando nosotros también dudamos en lo mismo, era si las técnicas de conteo se consideraban una estructura o no. Nosotros también era como, bueno, más un concepto. Pero hay un documento de Batanero y Godino, de una unidad didáctica de probabilidad condicional, donde establecen las técnicas de conteo como una estructura como semianillo, donde está enfocada a los números naturales y cumple la suma. Entonces fue ahí donde vimos, y ellos caracterizan que eso es una estructura, que las técnicas de conteo es una estructura matemática de como un semianillo. Pero, pues, ahí fue por eso, fue por ese documento que lo hicimos. Sí, pero también desde el documento que encontramos, que lo establecía como una estructura, como un semianillo. Ya les mando la referencia. Sí, listo. ¿Qué más era? Sí, lo que dice Blanca. Es cierto, nosotros aquí falta, esa que probabilidad está como muy suelta y como si eso saliera de la nada. Pero es la flechita. Entonces, tal vez falta una flechita, pero sí hay que buscar algo más de qué probabilidad y es con respecto a cuando ya los conjuntos tienen una probabilidad. Hace falta como un conector ahí, gracias. No sabíamos. Hace falta un conector acá. Y el factorial, sí, pero Se perdió. ¿Se perdió? Ah, se perdió. Sí, cuando se sube la cajita. Y lo mismo pasa con el diagrama de árbol. También nosotros teníamos que, bueno, que es más esa representación figurativa, pictórica, pero lo mismo. En ese documento también la identifican como esa técnica que tiene ciertas reglas, que no se utiliza en cualquier orden, sino que tiene cierta secuencia, ¿sí? Y que puede ser vista como una técnica para contar. Y en la Chown también está como técnica de conteo. Pídela, por favor, por la sala. No me dice ahora sí. Grupo 6. Grupo 6. Ya pediste la. Vuélvelo a convertir en. Espérate a ver si yo puedo. Sí, yo sí puedo. No, otra vez. Dejen quietito. ¿Le movieron el micrófono? ¿Está en verde? No. Ya. ¿Sí? Hablen ahí. ¿Hablen? Bueno, yo quiero preguntar sobre No. dónde está la esta concretamente, la que vos llamas con probabilidad la anterior. Creo que es donde está probabilidad de A. No. Ahí, fíjense que el resultado, la primera fórmula pues es clara, la segunda, no sé, estoy equivocado, probabilidad de A igual a 1 menos probabilidad de A, o A es probabilidad de B menos eventos dependientes. Se les faltó la comita. Error de digitación. Listo. Menos comentarios del grupo 5. Entonces pasamos al grupo 6. Hoy presentó Adrián. No, Mary cierra los micrófonos. No hay problema. Dejen siendo los micrófonos abiertos y Mary simplemente conversando. Listo. Grupo 6 que hoy hice una presentación alternativa, como se dieron cuenta. Aquí está.
Solamente ataca de hoy play y ya. Y la amplía abajo. Ahí está. Comentarios a la presentación del grupo 6, por favor, levanten la mano en la sala. Grupo 4. Grupo 4 tiene la palabra. Vale. Es como una recomendación cuando ellos hablan en los espacios de Banat de los cuaterniones, para que recuerden que los cuaterniones tienen un producto no conmutativo. Entonces, al momento de definir la función exponencial o pues ponerlo como referente, pues que tengan un poco en cuenta eso, porque pueden haber como pues, errores que uno no quisiera encontrar. ¿Listo? Entonces, eso es más como eso, esa recomendación. Con respecto al propósito de la actividad, pues fue la sensación que me quedó, y supongo que de pronto a otro grupo también, no hubo una referencia directa a las destrezas, razonamientos, estrategias, y cuando hicieron la exposición, pues como nosotros sabemos de qué se trata la actividad, alcanzamos a rastrear ciertas cosas como los términos, las notaciones, a medida que se desarrolla la presentación. Pero pues nunca se detuvieron a ubicarnos, a decir, mira, esto es una destreza, esto es una anotación, esto va a ser un procedimiento, y no apareció durante la exposición. Entonces, no sé si en el momento de la réplica lo pueden hacer brevemente o lo toman como sugerencia. Gracias. Ya. ¿Alguien tiene microparlantes activados? ¿Quién tiene los parlantes? Bloquean los parlantes. Listo, dale, Jonathan. No, tiene sonido. El problema está numerado. Pues yo no sé por qué es como un 6. Bueno, acá di. Bueno, es que cuando se habla de función logarítmica, sí es importante que hagan la notación de los tres tipos de logaritmo que hay. El logaritmo cuando es en base 10, el logaritmo cuando es el exponencial, y el logaritmo para un número diferente de a. ¿Sí? Entonces, porque acá dicen que se relacionan, pero en realidad si vemos esta relación no es coherente, porque este se haría en base 10, mientras que este es el de Euler. ¿Sí? Entonces, es que en potenciación saquen como las de base 10, el Euler, y en la de la otra, diferente de a. ¿Sí? Y relacionarlas, pues, coherentemente. Bien, vamos allá. Ok, bueno, entonces una sugerencia para el grupo. Aquí cuando hablan de la clasificación de la función de acuerdo a los tipos, la condición para que una función admita que sea inversa es que debe ser biyectiva. Entonces, más bien debe ir relacionada la biyectiva con la inversa, en vez de ser, pues, este tipo de función salga aquí de la inversa, sino que, dado que una función, o sea, tiene que ser biyectiva para que tenga inversa. ¿Eso? ¿Algún otro comentario? Más manos levantadas hasta auditor. Bueno. Listo, grupo 6. Tiene derecho a su réplica y a complementar información. Bueno, respecto a la si miramos la estructura
Estos espacios son espacios algebraicos complejos, son espacios vectoriales de un álgebra compleja, realmente. ¿Qué tiene que ver esto con el álgebra de Banach? Similitud con las nueve propiedades que maneja un anillo, y de esas 9 propiedades, para que sea considerada como una álgebra de Banach, solamente cumple 6 y realmente pues la conmutativa no es una condición para que sea álgebra de Banach. Entonces, de pronto la sugerencia era básicamente por ese lado, en cuanto que es un espacio pues que sí está normado, y está normado con 6 reglitas, que son la asociativa, la distributiva, la mixta, y pues vienen unas normas, y que ya específicamente pues habría que detallarlo por la misma álgebra compleja que maneja. Eso pues lo consideramos desde este punto de vista, pues aceptamos la sugerencia, pero visto desde anillo, pero visto como un requerimiento de álgebra de Banach, no aplicaría. Para la segunda parte del componente. Bueno, voy a respondiendo al grupo 5, y creo que el grupo 5 listo. Bueno, entonces el grupo 5 nos habla de que por qué no hablamos puntualmente de las destrezas y las habilidades. Mire, la decisión fue totalmente mía de quitar esas diapositivas por la cuestión de tiempo. Yo hice el ensayo y me extendía, ¿sí? Entonces yo dije, como la actividad se va a centrar en la definición de los mapas, pues voy a explicar los mapas conceptuales, e implícitamente ahí se van a ir dando los conceptos. Pero en el documento está aclarado las destrezas, los hechos, la estructura matemática, ¿sí? Entonces ahí, pues sí, en la estructura y en los mapas los encontramos implícitamente, y de pronto por las cuestiones que manejamos es difícil hacer a veces el rastreo de algunas cositas, ¿sí? Pero es que me estaba extendiendo mucho en el tiempo y no quería que me volviera a pasar lo de la actividad anterior, entonces yo dije, no, me centro en los mapas, ¿sí? ¿Sí? Bueno, por otro lado, cuando el grupo, ¿cuál es el de los logaritmos? Ahí mismo, no sé, de pronto para dejar de pronto la explicación, para dejar clara la... Ah, bueno, mire, para dejar claro lo de los hechos, ¿sí? Y estas cuestiones nosotros tenemos acá que como términos empleamos potencia, número, ahí enfatizamos el número exponencial, logaritmos, tabulación, ecuación, exponencial, función, dominio, rango, función inversa, representación gráfica, las bases. En la notación empleamos 2 tipos de notación que fueron evidentes, 2 notaciones particulares, una para la función exponencial general, otra para la función exponencial de base E, ¿sí? Por acá ya nos aparece, ¿sí? Otra cosa, los convenios. Entonces, empezando que es un convenio, utilizar la letra E como referente de la función exponencial, haciendo énfasis que no fue otra letra, puede haber sido la letra D. Eso en sí es ya un convenio, no tanto el resultado, porque cuando uno asocia la letra E con su valor numérico, ya nos pasaría a hacer un concepto, ¿sí? Pero el que se utilice la letra E puntualmente para definir la función exponencial hace parte de los convenios, que la función exponencial... Bueno, nosotros aclaramos lo del dominio, que para trabajar la unidad didáctica, el dominio y el rango lo establecemos dentro del conjunto de los números reales, ¿sí? Aunque este álgebra de Banach nos sirve para definir la estructura la estructura matemática de la función, ¿sí? Y resaltar otro aspecto que es importante que nosotros consideramos de lo de Banach, es que el niño puede, por el jueguito con la calculadora, puede salirnos con preguntas que muchas veces los profesores le dicen, bueno, pero yo le coloco el logaritmo de -2 a la calculadora y me da un valor numérico, y a veces los profesores le dicen, no, es que no hay valor numérico para logaritmos negativos,
¿sí? Entonces yo pienso que esto que hacemos acá es más para estar preparados para cualquier eventualidad que nos pueda surgir en el desarrollo de la unidad didáctica, ¿sí? El compañero me hizo la sugerencia acá del conector. Lo que pasa, sí, él tiene toda la razón. Acá el conector, como salió el mismo punto, pareciera que estuviera relacionado. Sí, de pronto hubiera sido mejor colocarlo al ladito para indicar que son logaritmos diferentes. ¿Sí? Bueno. Y también que se hizo con la estructura, se hizo entonces con el CIREM. Y con el tema se guardó las mismas concepciones que con la estructura. Entonces en el documento tenemos bien desarrollado puntualmente cada parte, pero por cuestiones de tiempo acá no alcanzaba, yo ya me veía muy alcanzado a tiempo porque iba a abarcar muchos conceptos, ¿sí? Entonces esa fue la razón primordial. Ya acogemos la sugerencia, grupo 3. Y acogemos la sugerencia ¿habla del grupo 3? Sí, grupo 3. Bueno. Grupo 7. Por ejemplo, Carolina. Comentarios antes, por favor. El 2, ¿no? ¿Grupo 7 hablas? Comentarios del grupo 7. ¿Ninguno? Grupo 6. ¿Grupo 6 va a preguntar? ¿Al grupo 7? No les van a preguntar. Grupo 2. Grupo 2. ¿Grupo 2 va a preguntar? Por favor, bajen la mano los que ya preguntaron. ¿Listo? ¿Ninguno? Es que anoche me no hay comentarios del grupo 7. Entonces, grupo 1. Todo quedó muy claro. O todo quedó muy claro, todos quedaron confundidos. No, por el contrario. O una de dos, ¿explicaste muy bien o quedaron confundidos? Y no saben cómo elaborar la pregunta. Listo. ¿Alguien levantó la mano, grupo 1? ¿Sí? El grupo 5. Grupo 5. Listo, el grupo 5 tiene la palabra. Valor elementos apareciendo cuadros. Y el grupo 6 es a continuación. Listo, dale. Bueno, no recuerdo el número de la diapositiva, pero donde aparecen los términos. Es que aparece, ángulo aparece en términos y en conceptos. Entonces quería preguntar si aparece en esta en términos y en la siguiente donde están los conceptos también aparece. Sí, ángulo, entonces quería preguntar, pues, por qué aparecen ambos lados. Y pues tenía una sugerencia, no sé si dentro de las destrezas que describe, pues, en la siguiente, pues, no sé, pero considero que hace falta unas destrezas que hagan una relación directa con lo de rotación, porque todas estas son como previas para, pero pues ninguna está relacionada directamente con la acción de hacer la rotación. Esas eran las dos sugerencias. Sí. Es más una sugerencia que se pudo haber acuñado en algún momento en el cuadro cuando hablan de convenios sobre el A y el A' para hablar de la imagen y la preimagen. Sí, en notaciones y esto. En la parte de convenios podría utilizarse otra vez eso mismo para indicar que A siempre va a ser la imagen y A' la imagen y A la preimagen, porque no es algo que se pueda establecer como conmutativo, y eso aparece en la parte de convenios. Sí, notación. Bueno, ellos mencionaron en esta diapositiva
mencionaron los números naturales y sus opuestos. Entonces mi pregunta es, pues, ¿cuáles vendrían a ser los opuestos de los números naturales dentro de la propuesta de ellos? Pero es que- sí. En la 5, 5. En las destrezas mencionan la construcción del plano cartesiano. Entonces, no me queda claro por qué construir el plano cartesiano es una destreza. Y en el razonamiento dice, al rotar una figura en el plano se puede determinar las propiedades de la rotación. Si eso es un razonamiento, porque eso yo lo veo como otra cosa. En la diapositiva 6, hablan del grupo abeliano, hablan de la estructura del grupo. Entonces, entiendo que la operación del grupo sería la composición, pero entonces mi pregunta vendría a ser cuáles son los elementos para la conformación del grupo. ¿Cuáles son los elementos y cuál es la operación? Entonces, si la operación es la composición, ¿cuáles serían los elementos para hablar de grupo? Y en la diapositiva 7, hablan de que la unidad didáctica es para grado sexto, y en grado sexto no se manejan ecuaciones ni variables, pero ellos ponen una expresión algebraica para encontrar un aspecto de la rotación. Entonces, ¿qué tan pertinente es mencionar eso para el grado en que se va a aplicar el trabajo? ¿De qué ángulo? La diapositiva 1. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Acá. Bueno, no sé en el orden que las hicieron, pero vamos a ver. En la parte de convenios, bueno, en la parte donde hablábamos de notaciones y que decían de convenios, lo que pasa es que en el trabajo escribimos varios convenios que no, por espacio en la diapositiva no los colocamos, pero en el trabajo sí están los demás convenios que hay. En esta diapositiva 4. Sí, sí está ahí, ¿cierto? Sí, están consideradas en el documento. Sí. Lo que pasa es que miramos pues como las más importantes, pero sí, no las copiamos, los convenios no los copiamos todos. En los términos que hablaban de que estaban vértices, el ángulo. Y que también lo tenemos en notación. ¿Cómo es? Es que la notación es el símbolo. En la notación es el símbolo y en... ¿Qué más hay? Están conceptos y términos. En conceptos. Esa es la de acá. Anterior, pero no pasa. Acá. Creo que fue un error. Sí, ahí sí creo que fue. Con respecto a lo de los números opuestos, el opuesto del número natural, Cilia lo explicó. Ella dijo que trabajábamos con los opuestos, pues en grado sexto todavía no se maneja el concepto de número entero. Entonces, si van a ubicar, por ejemplo, para x2, el opuesto sería menos 2. Entonces, por eso trabajamos con esa terminología. Todos los cuadrantes del plano. Todos los cuadrantes del plano. Pero con respecto a la pregunta que hizo el último grupo,
La fórmula solo la vamos a utilizar para el primer cuadrante, pues porque los niños no saben hacer operaciones, pero ahí ya saben sumar y ya saben multiplicar, entonces podemos trabajar solo el primer cuadrante con la fórmula. ¿Listo? Estaba otra pregunta en la diapositiva 5. 5 Andrés. No, no pasa nada. En los razonamientos, en el trabajo hay 4 razonamientos. 3 razonamientos. En primero, el trabajo. Un segundo, que no me lo sé. El primero es figurativo, que creo que es donde nos están haciendo la pregunta. El segundo es inductivo, el tercero es deductivo. ¿Sí? Lo que pasa es que como había tantas letras, no colocamos el título de la clase. Sí, sí, pero Tilia en el momento que lo fue leyendo, ella fue aclarando qué tipo de razonamiento estábamos utilizando ahí. Y consideramos que el niño al hacer una rotación, él debe identificar los elementos, porque es lo que vamos a hacer. La rotación, entonces, él debe identificar cuál es el centro, qué sentido le vamos a dar y qué ángulo le vamos a dar. Entonces por eso lo colocamos ahí, de lo general a particular. Sí, de lo general a particular. Sí. De pronto si nos hizo falta puede haber especificado qué clase de razonamiento estábamos dando el ejemplo ahí. Sí, sí. Creo que eso era todo. Pues, en cuanto a la última pregunta, que también dijeron que los elementos del grupo abeliano, pues no le entiendo qué me está preguntando. Lo que leímos es que las composiciones se hacen con rotaciones, entonces podemos hacer rotación de acuerdo a cada una de las propiedades, y esas rotaciones al unir podemos tener, cada rotación podemos unir, por ejemplo, R1 y R2, de utilizar la invertiva, y al unir esas 4 composiciones, si se cumplen esas 4 composiciones, es grupo abeliano, pero no sé cuando me dice elementos. Son las rotaciones, ¿sí? R1, R2, en la asociativa podemos utilizar más de 3 rotaciones, ¿sí? Y al cumplir las 4, entonces se forma estructura de grupo, ¿sí? Y el abeliano es esas 4. No, terminó la pregunta. Listo. Grupo número 2. Listo. Entonces continuamos en el grupo número 2. Levanta por favor la mano en la sala. Grupo 2, acá está. Listo. Hoy presentó Jonathan. ¿Hay alguna pregunta? Grupo 3. Grupo 5. Grupo 5 tiene la palabra. Ya. Es sobre la expresión diagonal del cuadrado, que la impresión que me queda es que es supremamente importante para ellos a lo largo de la unidad didáctica. Y la veo referenciada muchas veces en términos y después otra vez en convenios y después otra vez entonces, pues que nos aclaren un poquito si es voluntariamente que la quieren poner en todo lado o es que la quieren mencionar en todo lado y después van a aclarar por qué en cada lado, porque la impresión que me quedó en el momento de la exposición es que eso va a ser muy importante para su desarrollo de la unidad didáctica. Pero al momento de la ubicación la vi ubicado en varios sitios, entonces no sé si es que la van a dejar en varios sitios y desde cada lugar le dan un valor diferente o cómo es la cosa. Gracias. Igual en notación colocaron la palabra cuadrar y pues me parece que eso debería ir más en destreza o estrategia, o no sé por qué en notación. Y en diagonal también tenía lo mismo, lo colocaron en varios, pues yo lo veo como un hecho, pero quisiera saber en qué, o sea, qué direccionamiento va a tener en cada una de ellas. Con respecto a la diapositiva, con respecto a la diapositiva de razonamiento,
Ujú. Pues en la explicación que ellos dieron, no sé, en la parte donde dice que comprobar el teorema de Pitágoras, no sé a qué hace referencia ahí con respecto al tema que están trabajando. Y no fue claro como las clases de razonamientos que podemos identificar en este tema. Entonces, con respecto a eso. Y en la diapositiva 4, que no alcancé a copiar. Ellos hacen la relación desde la parte geométrica, pero no encontré, o sea, no sé si fue muy rápido la explicación, pero no encontré la relación que hacen ellos entre trazo, línea con la rama que sacan de los 4 elementos que están sujetos a línea. Sí, o sea, no, para mí no fue claro esa relación que ellos hicieron. Sí, qué conexión. Una diapositiva. Es que el mapa grande, donde ellos hacen la relación. Ellos explicaron, sí, no encontré la relación que existe entre los en la raíz para un número real negativo. O sea, ellos no trabajaron los negativos ahí, los imaginarios. Y pues como es la estructura general, entonces ellos no trabajaron ahí de pronto para que lo tengan en cuenta. En esa diapositiva, ellos mencionan los números reales, pero cuando hablamos de raíz cuadrada, un concepto muy importante son los números irracionales. Y yo no le veo en el acá pues un despliegue, o sea, los números irracionales que son un conjunto muy grande de soluciones de una raíz cuadrada. En realidad son mucho más grandes los irracionales que los racionales. ¿No? ¿Hablar de infinitos? No, pues, pregunta. Sí. Más grupos ¿no? Listo, grupos tienen la palabra para responder o replicar. Bueno, primero pues nosotros tratamos entre el grupo definir como ya específicamente qué trabajar, ¿sí? Entonces específicamente se va a trabajar en calcular la raíz cuadrada por algún método, porque todavía no lo hemos definido porque vamos a mirar qué métodos, un método que pueda ser más relevante que nosotros, y que el estudiante calcule la raíz cuadrada y en la unidad didáctica se hagan problemas donde se utilice la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, cuando nos hablan, hacían la afirmación de la diagonal de un cuadrado, o la diagonal específicamente, pues se relaciona con los conceptos de teorema de Pitágoras, teorema de la altura, y que la idea es que el estudiante calcule la raíz cuadrada, pero ya después de calcularla abordemos problemas donde esté la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces específicamente pues la diagonal va a estar implícito en muchos problemas de aplicación donde él va a tener que calcular la raíz cuadrada, ya sea por teorema de Pitágoras o porque tenga ya del teorema de la altura, o problemas donde se hablen sobre terrenos cuadrados y se pueda abordar la raíz cuadrada. Eso era respecto a la importancia de la diagonal de un cuadrado, ¿sí? Bueno, en la diapositiva donde se habla de cuadrar, en la diapositiva que hizo la pregunta,
Notación, creo que. Sí. La palabra cuadrar la colocamos ahí en notación, pero de pronto pues no se hizo la explicación que es el primer término desde la parte histórica, no se llamó, bueno, desde su comienzo no se le dio el nombre de raíz cuadrada, sino que la llamaban cuadrar. Por eso la colocamos en notaciones. Entonces de pronto pues no explicamos esta parte de por qué la utilizamos. ¿Cuál es el siguiente? La línea recta. ¿Qué relación tiene la línea recta en el mapa? Bueno, en el otro que es la línea recta, se explicó en el mapa grande que salía el aspecto geométrico y que la raíz cuadrada sale del concepto de línea recta. Entonces sale el concepto específicamente en Euclides cuando hace el cuadrado, la diagonal, entonces es la distancia de la diagonal como tal, es el concepto de línea recta, va a ser fundamental para la raíz cuadrada. Y de allí sale la espiral de Teodoro, que es la construcción de las raíces cuadradas de números naturales. Por eso es que la distancia, pues con la recta, pues tiene un sentido enorme en raíz cuadrada. ¿Sí? En los números imaginarios, en realidad, pues como tal vimos el mapa tan grande que ya, pues sí, en la ecuación de ecuación, pues tendría que salir números imaginarios. Ahí sí es verdad que nos hacía falta una ramificación para que salieran los números imaginarios y pues también pues contemplarlo ahí en el mapa, en realidad. Sí, ahí está. Exacto. La última no la Octavo. Hoy presentó Blanca. ¿Listo? ¿Comentarios al grupo 3? ¿Alguien está en la Grupo 7. Grupo 7, comentarios al grupo 3. La diapositiva 11. La 11. La 11. Bueno, en esta diapositiva, en las notaciones, yo percibí que estaban hablando de la notación que se le daba a la función. Y mi pregunta era enfocada si es así, si esa, partiendo de eso, si la expresión de la pendiente se puede entender como una función. Y la otra, esa es la de la diapositiva 16, donde ellos donde dice función lineal, dicen y igual a m x. Me preguntaba si esa expresión es de función, porque es que lo que hace perteneciente a la función de esa expresión f de x, que relaciona las dos variables. Entonces cuando uno lo escribe así, está hablando de una función, de una relación que no necesariamente es funcional, sino puede ser una relación de otra naturaleza. Bueno, ellos insistieron mucho en la biyección, que es una función biyectiva, y pues realmente también hablaron de la función como tal, como constante, la cual no sería una función biyectiva obviamente. Entonces me quedó ahí como esa inquietud, esa conexión que hay entre la función lineal y la biyección, al no hacer claridad respecto a esa función constante. Y la segunda, de hecho, cuando hablamos de x igual a algún valor numérico, no es función. Quizá por eso no lo tuvieron en cuenta, pero al fin y al cabo, como una expresión lineal, sería conveniente haberla mencionado, así no sea función. Son mis opiniones.
Ya. Gracias. Son dos indicaciones cortas. En esta diapositiva, ahí está clarito, pero al momento de hacer la explicación, donde dice grado 0 y 1, el expositor dijo grado 1 y 2. Puede ser un error muy tonto, pero justamente cuando se está hablando de los grados, nos cambia completamente porque entonces ya son funciones cuadráticas y ya las constantes desaparecen. Entonces, ese. Y lo otro es el paso que se hace de relación a función, me parece que se hace, o como se ve en la diapositiva, en la presentación, muy rápido. Y ese paso en la escuela con los niños es durísimo. O sea, que ellos ya logren diferenciar que esto sí es función y esto no es función, ese paso de relación a función es durísimo para ellos y me parece que lo hicieron muy rápido. No sé si es solo cuestión de la presentación o en el trabajo también les ocurre. Gracias. Complementándolo también lo que dice Andrés, hablábamos acá que como ven la función como esa relación y su conjunto del producto cartesiano, podrían también hablar ahí de la teoría de conjuntos, algo de teoría de conjuntos, y meter también por algún lado los números reales que hacen falta por ahí, para que les den mayor estructura. ¿No? Sí, también es importante pues el concepto de distancia, porque el concepto de distancia hace generar los puntos, la ubicación en el plano, cuando ubique los puntos en el plano, ¿no? La distancia en X y la distancia en Y. Entonces el concepto de distancia es principal para que el estudiante se centre en graficar un punto teniendo en cuenta el concepto de distancia y lo que decía Camilo, con los números reales, porque el concepto de número real pues es lo fundamental para graficar una función. Con respecto a las notaciones, nosotros elaboramos un listado pues, de la notación matemática utilizada en el tema o en la unidad didáctica que pretendemos abordar. Recordemos que el tema que pretendemos abordar es función lineal y afín para estudiantes de grado noveno. Entonces, pues esta fórmula que corresponde a la pendiente, pues vamos a utilizarla. Entonces, una notación a utilizar. Había una pregunta respecto a que si... Espera, acá. Entonces vamos a esto. Función lineal era... La billetería. Ahí. Acá. Ahí. Listo. Entonces en esta. Que si esa... que a veces no es función. Bueno, habría que mirar la teoría cuando no es función. ¿Sí? Habría que mirar la teoría en qué caso sería no es función. Pues nosotros la teoría que revisamos es la forma simbólica de la función lineal. Y en la mitad está f de x igual a y, o sea, es otra forma de f de x digamos igual a que y, todo parte de esta fórmula general, que si sucede que si n es igual a 0, pues tenemos el caso de la función lineal que va a pasar por el origen, porque n vale 0. Pues ya si tú dices que esto no es función, pues habría que mirar la literatura bajo la cual esa fórmula no me describe una función lineal. ¿Sí? Y ahí mismo lo de billetería de constante. Pues fue lo que te entendí de la pregunta. Con respecto a la función, sí es, por acá decían, biyectiva. Función constante. Nosotros hablábamos de que toda función lineal, en el mapa anterior, toda función lineal es biyectiva y por lo tanto tiene inversa. Recordemos que biyectiva es una función que cumple dos condiciones, que a la vez sea inyectiva y que sea sobreyectiva, y hay unas definiciones para ello. ¿Sí? Entonces, y en el mapa tú decías, ahí está relacionado aquí,
nosotros estamos relacionando la función constante con la función lineal para cuando m vale 0. Y la biyectiva solo para el lineal. Y entonces en este caso biyectiva, para que hizo la pregunta y se fue, biyectiva pues es solamente la estamos relacionando con función lineal. No, con función constante. Ahí no está ninguna relación con constante. Entonces, pues, si consideramos importante incluir los números reales, digamos en el mapa no se ve, pero pues digamos en la teoría, en la parte de la estructura, nosotros lo escribimos, lo incluimos en la estructura conceptual. Y también dentro de los procedimientos, campo procedimental, en las destrezas describimos realizar operaciones con números reales. Pues distancia sí, no, la verdad, pues para serles sincero, no veo cómo aquí en este caso, para lo que nos interesa, que es función lineal afín, no sé como que, pues qué propósito le daría. Sí, pues porque nosotros vamos a trabajar como con variaciones, mirar variables, entonces no sé, ya pues sería más mirarlo como desde la parte geométrica, yo diría como en el plano cartesiano sería, pero pues no sé qué interpretación le quiera el compañero, pues nosotros lo enfocamos es a trabajo de función lineal afín y que pues tendrá diferentes representaciones, tabular, cartesiana, simbólica, pero a nosotros nos interesan unas destrezas que son de este tipo, unos razonamientos que son de este tipo y unas estrategias que son de este tipo. Entonces, pues nosotros no consideramos ahí pues, ese aspecto de la distancia. Cuanto a la pregunta de propósito, de relación. Ah, sí. En la explicación de pronto no quedó muy claro como nosotros partimos, este es el mapa general y nosotros ubicamos el tema que vamos a trabajar está ubicado aquí. Prácticamente, ¿sí? Entonces, digamos, ese es un concepto previo que los estudiantes del grado noveno hay que trabajar. Antes de trabajar la función que vamos a ver, pues un tema previo será, primero de relación, qué tipo de relaciones cumplen estas propiedades, cuando es una relación binaria de A en A, cuando cumple esas propiedades, luego de acuerdo a ciertas características particulares de cuando una relación es función, ¿cierto? Viendo una relación como correspondencia entre un dominio y recorrido, pero sucede que en general puede corresponderle varios elementos, en este caso diferenciar que para el caso de la función, pues ya solo le corresponde un elemento de recorrido, pero pues ese sería un concepto previo que nosotros no abordaríamos en la unidad didáctica porque nosotros estamos enfocados en este tema. ¿Sí? Y Ramos, entonces, número 4. Levanten la mano en la sala virtual quienes tengan preguntas o comentarios sobre el grupo 4. Porque era muy confundido. ¿No hay comentarios del grupo 4? ¿No? Listo, entonces, bueno, pero entonces pasamos a los comentarios. Los comentarios de la Nelly o Paola, pregúntale a Andrés si él quiere hacer algún comentario antes de que yo haga comentarios. Andrés, que si quieres hacer algún comentario antes de que te diga. Sí. Que sí, señor. Si no queda escuchar de acá, o subo esto. Bueno, entonces, comentarios generales, ¿sí me escuchan bien? Bueno,
Comentarios generales sobre la actividad 2.1, que es la estructura conceptual. Quiero arrancar con algo que es importante y que Paola me hizo caer en cuenta una vez terminadas las presentaciones, y es no confundir que el mapa conceptual es la estructura conceptual del tema. Ahí no se agota la estructura conceptual, que en este caso me parece importante el comentario que hizo Sergio, de que no es solamente que el mapa en la mayoría de ocasiones lo que hace es mostrar básicamente conceptos, algunas notaciones en los resultados, pero seguramente el campo procedimental es el que menos queda explícito en los mapas, por obvias razones, por el espacio, por la distribución, por las relaciones que se puedan dar. Pero es importante no perder de vista que la estructura conceptual del tema no se agota en el mapa conceptual, es simplemente una forma aproximada que, como todo modelo, hace énfasis en unas y en otras, digamos, se quedan un poco implícitas. Entonces es importante no perder de vista que la estructura conceptual de cada uno de sus temas no se agota ahí. Importantísimo también, se nota muchísimo, y los felicito por el trabajo que han hecho, el esfuerzo que han hecho todos los grupos. Creo que todos, o al menos la satisfacción que me da hoy, es que se ve el trabajo que han hecho cada uno de los grupos en investigar, en consultar bibliografía, en darse cuenta de que uno muchas veces ha venido enseñando el mismo tema de la misma forma y no se ha dado cuenta de todo lo que hay detrás de ese tema. Y creo que todos hemos sido conscientes y hemos aprendido eso. Creo que este trabajo nos da esa oportunidad de mirar todas esas conexiones que tiene el tema con otras cosas que no, ni idea. Entonces es rico ver el trabajo que ustedes han hecho en ese sentido. La exploración que han hecho desde la parte histórica también es algo que resaltamos mucho, y es algo muy notorio en esta actividad. Creo que todos han hecho un esfuerzo bastante notable de hacer un recorrido histórico, de mirar cómo ha influido en su tema y cómo eso ha aportado de una u otra manera. En los grupos fue evidente que hacen más énfasis y en otros menos, pero pues tendremos todo este módulo para mirar la incidencia de la historia. Pues si no fue una estructura conceptual, seguramente será un sistema de representación o seguramente será una fenomenología. Entonces rescato mucho ese trabajo que han hecho ustedes de explorar profundamente su tema. Y ahí viene también un comentario importante. Algo clave que también pretendemos con esta actividad es que precisamente se identifiquen los conceptos, el campo conceptual, pero también el campo procedimental. Y para ello es clave que retomemos un poquito la presentación que hicimos en la Semana del Formador, donde relacionábamos la importancia y la relación que tienen el campo conceptual con el campo procedimental. En algunas presentaciones noté cierta confusión en las estrategias, como si fueran expectativas de aprendizaje, lo que yo quiero que aprendan. Y tengamos en cuenta la relación que hay de destrezas con hechos, de razonamientos, ¿sí? Y exacto, con conceptos y estrategias con las estructuras. Esto es clave que lo tengamos siempre en cuenta y eso nos va a facilitar. Si yo identifico claramente los hechos, los conceptos y las estructuras, puedo automáticamente ir pensando en las destrezas, razonamientos y las estrategias. Entonces, tener muy en cuenta eso. Ahora, esta tarea no se agota acá. Tenemos hasta la actividad 2.4 de ir depurando todas estas cosas. Y algo importante es esta última parte que les digo. Identifiqué que en algunos grupos se confundió el hecho de estrategias o de razonamientos con las expectativas que tengo yo con el aprendizaje de mis estudiantes. Entonces quiero que hagan esto, que modelen o que hagan lo otro. Entonces revisar un poquito más en esta parte de no confundir las estrategias o razonamientos con lo que espera el profesor que aprenda necesariamente, sino que está, obviamente, lo que te comentaba, relacionado más con las estructuras, con los conceptos y con los hechos. Aquí haciendo mi lista de chequeo. Lo otro es el nivel de detalle con que ustedes han hecho los mapas. Lo importante cuando hacemos estas dos actividades de mirar la estructura matemática y ver la estructura del tema, pues obviamente es mirar que este tema se enmarca en algo, pero que queremos es mirar el nivel de detalle propiamente del tema. Seguramente ustedes vieron los comentarios de sus tutores y en un principio en el borrador muchos hicieron más énfasis en el detalle de la estructura matemática global, que no está mal, pero que el centro realmente es
mirar en detalle la estructura del tema. Y por eso seguramente la mayoría de tutores hicieron énfasis en, está bien que miremos con un grado de detalle viable la estructura matemática, pero nos interesa mucho la estructura del tema. Y en la estructura del tema es clave identificar, y lo van a ver más adelante, cuando entremos a trabajar el análisis cognitivo, las destrezas, los procedimientos, y esto es clave. Esto es importante lograr identificarlos en esta tarea de la estructura conceptual del tema, es identificar no solamente la parte conceptual, como repito, no se agota todo en el mapa, sino que hay los procedimientos, razonamientos y estrategias que están detrás. Porque esto nos va a después dar las luces para empezar a trabajar las capacidades que pretendemos desarrollar en nuestros estudiantes. Entonces, es importante no olvidar esta parte del campo procedimental. ¿Qué más tengo aquí? Ya cositas, usted ya hizo unos comentarios desde la parte propia del tema, creo que hay unos aportes interesantes en cuanto a lo que un grupo o los comentarios de que pueden hacer los grupos o los estudiantes a los grupos que comentan, todos de la experiencia que tenemos. Creo que eso es lo que más enriquece este trabajo precisamente, y es que el grupo me puede indicar cosas de este estilo, de notaciones, de hechos, de resultados que a veces olvidamos o que no consideramos relevantes, o bibliografía que pueden estar complementándose. Habíamos tocado el tema la vez pasada de los grupos 4, 7 y 5, que tienen temas muy semejantes y que seguramente tienen muchas cosas en común que compartir y cosas que se pueden complementar mutuamente. Ya la parte, pues obviamente cositas de forma, como es el manejo de las tildes, el manejo de el abuso de las letras mayúsculas. Mantenemos la misma regla que hay que utilizar las mayúsculas con parsimonia. Entonces muchas veces por querer resaltar un término o una estructura la marcamos en mayúscula, cosas de estilo. Entonces, con que se siga manejando las mismas reglas que hemos manejado para redacción y formato, el mapa es claro. Importante también de simplificar al máximo, y veo que la mayoría de grupos ha podido hacerlo muy bien, es simplificar el uso de tantas figuras, sino que dentro del mapa. Con los que estuve hablando ayer en la tarde, pues les decía si utilizar ciertos colores o utilizar cierto tipo de figura implica alguna convención, y si es así, pues es importante decirlo para que el lector tenga claro esto. Seguramente que una línea punteada pues quiere decir algo diferente a la línea continua, o que yo utilice un rectángulo o utilice un rombo para enmarcar un concepto, pues debe tenerlo. Entonces es importante que se explique dentro de la prosa del documento. Pues cuando revise los documentos me puede dar cuenta si efectivamente algún grupo estableció algún tipo de convenio para trabajar dentro de su mapa conceptual. Igual sé lo difícil que es meter todo en una página, y veo que han hecho ese esfuerzo también en la misma presentación, de que el mapa no se vea como todo eso de choque grandote, sino que han hecho un trabajo interesante de poderlo particionar y hacerlo claro a sus compañeros. Y eso es importantísimo, y espero que eso también se pueda ver en el documento, de que se pueda interpretar fácilmente y que el documento escrito, la parte de la prosa, el discurso, pues describa muy bien cómo se entiende ese mapa. Veíamos de pronto en los borradores un poquito que se iban mucho a la parte histórica, pero se olvidaban del mapa, o sea, ponían a definir conceptos importantes, pero se olvidaba mucho de escribir el mapa. Y es importante que cuando se presente el mapa, pues se pueda describir cómo es su lectura. Y no, esos son mis comentarios, digamos, general a la actividad 2.1. Pedro, si quieres hacer algún comentario adicional de esta actividad antes de pasar a la actividad 2.2. Listo. Necesito que se pare de compartir la pantalla para yo poder compartir la mía. Vale. Si no se me escucha, que alguien pegue un berrido.
Si nadie pega un berrido, pues listo, aquí voy. Ay, perdón. Ya. Primera cuestión. Al fin la tecnología y todo el uso que muchas personas estamos haciendo funcionó perfectamente hoy. Hoy las cosas funcionaron extraordinariamente y les agradezco a todo el mundo, particularmente a Nelly, Paola, Andrés y a todos los demás que esto haya funcionado porque pude escuchar todo estupendamente. Como ustedes saben que nosotros ponemos estos comentarios en Madua 3, pues aquí traté de resumir los comentarios de Andrés, que ya se hicieron, pero para que queden registrados. Tengo algunos comentarios, primero con respecto al tema. Una de las cosas que yo espero que ustedes estén comenzando a dar cuenta es que cualquiera de los temas que estamos tratando es muy complejo y que al final de este módulo seguramente ustedes se van a dar cuenta que el tema que escogieron es mucho más complejo de lo que estaban pensando cuando lo seleccionaron hace unas semanas. Segunda cuestión, ustedes han seleccionado un tema, pero no lo tomen necesariamente como una camisa de fuerza todavía. Es decir, si por alguna razón ustedes ven que quieren cambiar un poco el tema, quieren concretarlo más, quieren escoger un aspecto diferente del que estaban pensando, no hay problema en que todavía se pueda hacer eso. El trabajo que se está haciendo y que se va a hacer en este módulo va a mostrar la complejidad de las cosas y entonces en ese proceso es posible que ustedes decidan que quieren abordar pues algo un poquito diferente de lo que inicialmente estaban proponiendo y no hay problema. Y por eso las actividades 2.2 y 2.3 pues van a ayudar mucho a poder ver eso, pero el tema sí tiene que estar plenamente definido cuando ustedes aborden la actividad 2.4. Aquí digo al final de la actividad 2.4, pero no. Es decir, la presentación y el documento que ustedes hagan en la actividad 2.4 tiene que definir y caracterizar con toda la claridad y precisión posible el tema que de ahí en adelante van a trabajar. Pero reitero, no lo tomen como una camisa de fuerza. Si quieren hacer algún cambio particular, si quieren enfocarse en algo específico, pues todavía hay tiempo para hacerlo. Punto de vista del análisis que acaban de hacer. La primera cuestión es que, como ustedes tal vez lo han percibido, pues este análisis del contenido es un análisis esencialmente matemático. Y en muchas ocasiones, creo que ustedes lo han percibido, aunque estemos tocando temas de matemáticas medianamente avanzadas que no se van a tratar más adelante cuando ya estemos trabajando con los chicos, es necesario saber matemáticas avanzadas para poder comprender y describir el tema que estamos manejando. Esta es una cuestión clave porque, por un lado, es la crítica sistemática de los matemáticos puros hacia los profesores de matemáticas y hacia la formación de los profesores de matemáticas. Los matemáticos puros insisten en que es que los profesores de matemáticas no saben matemáticas y nunca logran explicar ese argumento. Creo que ustedes hoy ya han vivido la verdadera explicación del argumento. Necesito saber de matemáticas avanzadas para poder comprender el tema de las matemáticas escolares que voy a tratar con mis chicos, aunque haya muchísimos aspectos de las matemáticas avanzadas que mis chicos no se van a enterar de ellos, pero yo sí tengo que entenderlos y tengo que ver cómo son esas estructuras matemáticas. La otra cuestión es que, pues, de lo mismo que estaba diciendo antes, de toda esta complejidad que estamos describiendo mucho más de lo que al final vamos a terminar haciendo, pero es importante describir el tema en toda su complejidad y después haremos la selección. Esto va a suceder en el módulo 3 principalmente, de qué es lo que nos interesa para la unidad didáctica. Andrés ya lo mencionó, pero yo también lo vuelvo a reiterar, los procedimientos son trascendentales.
Las estructuras conceptuales nos llevan necesariamente a describir los temas en términos de conceptos y los procedimientos quedan escondidos esencialmente detrás de las conexiones entre los conceptos, pero los procedimientos son trascendentales, son tan o más importantes que los conceptos. Aparecerán muchísimos procedimientos en la próxima actividad y también en la actividad 2.3 y tendremos que tenerlos en cuenta. Los procedimientos están detrás de todo la reflexión cognitiva que vamos a hacer en el módulo 3 y por consiguiente son muy importantes. La idea de hacer esta reflexión detallada de los campos conceptuales y procedimentales, pues es que es una forma de abordar el tema, pero precisamente eso nos debería ayudar a construir la estructura conceptual del tema. Yo creo que en muchos casos esa fue la situación. Me da la sensación que en algunos grupos no necesariamente fue así, sino que fue como un requisito que había que cumplir. Pero aunque en el mapa conceptual en el que representamos la estructura conceptual del tema aparezcan esencialmente conceptos, pues por ahí detrás están los hechos, están los resultados, están las estrategias, etc. Hay una cuestión que no enfatizamos suficientemente en los apuntes, ni en la actividad, ni en los criterios de evaluación, pero que sí quiero resaltar aquí. Al construir el mapa conceptual de la estructura matemática donde se ubica el tema, pues una cuestión que puede ser importante incluir allí es los conocimientos previos que en algún momento vamos a considerar que son necesarios para que nuestros chicos puedan abordar nuestra unidad didáctica. Entonces, aunque en algunos casos eso apareció explícitamente, en otros casos está implícito y de pronto en otros casos no está tan claro, pues sí tengan en cuenta que es bien importante que en algún momento identifiquemos qué es lo que vamos a suponer que los chicos saben antes de entrar a trabajar nuestra unidad didáctica. Si no lo hacemos, terminamos haciendo una unidad didáctica de 12 sesiones porque tenemos que dedicarle 5 sesiones a trabajar las cosas que se necesitan para que puedan comenzar a trabajar las actividades específicas a la unidad didáctica. Este comentario también lo hizo ya Andrés. Estamos en el análisis matemático, el análisis cognitivo vendrá en el módulo 3 y por consiguiente pues esta pequeña confusión entre estrategias o destrezas o procedimientos y expectativas de aprendizaje pues es lo que muestra la conexión que hay entre el campo procedimental y el análisis cognitivo. Pero realmente lo que queremos es hacer el análisis matemático, incluso desde el punto de vista procedimental, para tener esa información que después nos va a servir para poder hacer el análisis cognitivo. Y entonces, pues muchas de esas cosas se van a aclarar en las próximas actividades. Otra cuestión que también mencionó Andrés y yo también tenía apuntado aquí, es que no debemos confundir mapa conceptual con estructura conceptual, no debemos confundir la sopa con la cuchara, no debemos confundir la foto con la persona. No debemos confundir la manera de representar algo con ese algo. Es decir, el mapa conceptual es sencillamente una forma de representar la estructura conceptual de un tema. La estructura conceptual de un tema también se podría describir en un texto muy largo en que se contara en puro texto cómo es el tema. Entonces, el mapa conceptual es una manera de representar la estructura conceptual. De nuevo, Andrés ya también hizo alguna referencia a esto. Creo que algunos grupos descubrieron la importancia de la historia y de la literatura en general para poder profundizar en su tema. Los tutores ya lo sabíamos y también nos sumergimos en la literatura para poder entender el tema de nuestro grupo. Pero les recomiendo algo, por favor, cada vez que encuentren un documento en formato digital que sea relevante para su tema, por favor envíenme un mensaje de correo electrónico con la referencia bibliográfica de ese documento y con el archivo del documento para que yo pueda poner ese documento en la página de bibliografía de Madua 3. Ustedes seguramente han entrado ahí
y han visto pues que eso ya es bastante grande, pues porque lo hemos ido construyendo en MAD 1 y MAD 2, pero es trascendental que lo sigamos construyendo. Ese es un activo de todos muy importante y ustedes pues es necesario que nos colaboren con eso. Cada vez que encuentren un documento que para su tema o para MAD 3 ustedes consideren que es relevante, mándenme un mensaje de correo electrónico, incluyan en ese mensaje el archivo del documento y la referencia bibliográfica, por favor. Cuestiones generales. Bueno, aquí también yo lo apunté en 2 sitios, referencias y documentos. También apunté que claramente en esta actividad se vio no solamente el esfuerzo que ustedes hicieron de investigar sobre su tema, de mirar la historia, de ir a buscar documentos de educación matemática o documentos de matemáticas puras para poder entender el tema y describirlo, sino yo creo que también yo alcancé a percibir pues un cierto interés y entusiasmo de presentar el detalle de ese tema y demostrar la complejidad de los temas, y por consiguiente creo que pues está comenzando a tener una conciencia de la complejidad. En todas las versiones de MAD pues descubrimos, o hay por lo menos un grupo que descubre otra manera de hacer las presentaciones. Le pueden preguntar a Andrés al respecto, porque su grupo en MAD 1 también encontró otro sistema para hacer presentaciones, pero les quisiera solicitar que nos centráramos en PowerPoint, esencialmente porque es la herramienta común y porque tiene algunas funcionalidades que ya las sabemos manejar. Entonces, por ejemplo, en la parte de discusión, pues sabemos manejar mucho mejor PowerPoint para llegar a la transparencia que es, a poderla tener numerada, etc. Y las presentaciones en general han sido muy buenas. Pero hubo alguna presentación en que, pues a diferencia de otras, pues se presentó mucha información en una sola transparencia, en cambio de hacer lo que otros grupos hicieron, que es presentar, digamos, como una estructura general y después hacer como unos zoom sobre diferentes partes. Eso es. Ahora, aunque Andrés quería entrar en la actividad 2.2, con Andrés decidimos, después de analizar los comentarios, sugerencias y críticas que ustedes nos hicieron al final del módulo 1, que queríamos incluir en estas sesiones de presentación pues una sección nueva, que es, bueno, qué dudas tenemos, qué nos falta por concretar, qué nos falta por aclarar, qué nos falta por institucionalizar, lo que ustedes quieran. Entonces, si te parece, Andrés, abrimos una pequeña sección para que en todo caso quien quiera formule las dudas que tenga con respecto a esta actividad. Eso es. Terminamos hoy. Si quiere hacer alguna consulta, alguna aclaración. Listo, abre tu micrófono. Sí. Buenos días, Pedro y compañeros. Bueno, más que una duda, de pronto es una inquietud al respecto, comentamos acá en el grupo. Nosotros leíamos que dentro del trabajo que se debe hacer nos enfocamos o llegamos a lo que denominan los focos conceptuales prioritarios, y eso es lo que de pronto ha generado que como que cada grupo tiene una visión de su tema, como que lo ajusta a las condiciones, y cuando llegamos a la discusión, hoy particularmente me pasó hoy, no hice como que ni comentarios ni intervenciones, porque como que uno a veces dice, si yo hago este comentario, puede aportarle, pero de cierta manera como que el grupo también tiene una autonomía o genera la misma, digamos que la misma visión que tiene el programa, hace de que como que los grupos particularmente
tratan como de apropiarse del tema desde ese concepto de foco conceptual prioritario. Entonces, eso también hace que de pronto en las presentaciones hayan esas particularidades, como nos ocurrió en este caso, que nos centramos, para aprovechar el tiempo, nos centramos pues en la discusión del mapa, y desde ahí tratamos de abordar. De pronto el tiempo no dio para que abordáramos todos los aspectos que se proponen en la guía. Entonces la cuestión o el aporte más es como de que haya un nivel de flexibilidad en ese, digamos que en ese manejo, en donde el grupo como que tiene claro unos conceptos, y en algunos casos de pronto los aportes no entran como a jugar un papel importante, sino que como que lo que hacen es de pronto distraer la atención que ya se ha centrado. En otros casos de pronto podría facilitar. Entonces no sé qué posibilidades hay de que de cierta manera, previo al envío de la actividad ya final, pues no sé, se pudiera hacer como una segunda revisión, de eso, ¿sí? Ya a nivel del grupo, no, yo digo es a nivel del grupo, no a nivel de nosotros, sino que a nivel del grupo se pudiera de pronto enviar como una segunda revisión, o en algunos aspectos puntuales, ¿sí? Teniendo en cuenta pues eso que explicaba ahorita. Porque yo lo que veo es que de pronto en las intervenciones a veces de pronto no se da discusión al respecto de algunos grupos precisamente por eso, ¿sí? Incluso también nosotros, pues Andrés lo decía y Pedro también lo decía, nosotros aquí hacemos la discusión alrededor del dominio disciplinar que tenemos cada uno de nosotros, pero a veces también la presentación es tan rápida, la dinámica es tan sistemática, que no nos da tiempo de pronto ni siquiera de tomar un apunte, y si tomamos son aspectos así como muy claves, es que esto lo vi aquí, entonces yo vi que bueno, se equivocaron en algo de digitación, se equivocaron en este aspecto, o yo identifiqué desde mi perspectiva que este concepto no iba ahí, sino que iba en otra parte. Entonces, digamos que sabemos que así está estructurado el programa, y sabemos que así está establecido, pero entonces no sé si se pudiera dar, es solamente la inquietud. Bueno, yo tengo dos comentarios. Levanta la mano. Precisamente, si ustedes recuerdan los criterios de evaluación, hay un aspecto, si mal no recuerdo es el último, relacionado con el nivel de detalle al que va a llegar cada grupo. Y al hacer la estructura grande del tema, precisamente lo que se pretende es que el grupo logre identificar dentro de esa estructura grande su tema. Y en esa medida puede llegar a justificar que su tema es conforma, digamos, como una subestructura dentro de esta estructura grande. Entonces, en la medida en que cada grupo puede justificar ese nivel al detalle al que va a llegar, pues precisamente los demás, o nosotros como lectores del trabajo, podemos identificar que es suficiente en ese nivel de detalle al que llegó el grupo, porque identificó unos conceptos claves que se interrelacionan, encontró una serie de procedimientos que lo hacen ver como una estructura consistente. Entonces, a ese nivel de detalle, seguramente cada grupo está empezando a llegar, empezando a cerrar. Obviamente, cuando miramos la estructura grande, pues aparece una cantidad de cosas, lo que les comentaba Pedro, pues algunos llegan a un nivel de análisis bastante avanzado, digamos el caso de ustedes que llegaron a mirar álgebras que, digamos, en matemáticas escolares no se abordan, pero que es importante identificar que hacen parte de la estructura que tienen. Entonces, en ese sentido, en la medida que cada grupo ha identificado que dentro de un tema grande puedo ubicar mi tema, pues en esa medida también puedo justificar el nivel de detalle al que puedo llegar. Cada uno lo ha hecho a su manera, identificando las cosas más relevantes que otros. Se me escapa otra cosita que te iba a comentar al respecto. Y, bueno, respecto a la retroalimentación o la posibilidad de, pues, precisamente en eso va a constar la actividad 2.4. Y es, a partir de no solamente esta actividad, sino la 2.2 y la 2.3, podemos seguramente reorganizar todo lo que tiene que ver, tanto con la estructura conceptual, como con la cronología, como con sistemas de representación. Entonces, entiendo la inquietud, y eso ha sido constante en todos los MAT, la posibilidad de realimentar otra vez el trabajo y volver, pero entonces, digamos precisamente, en eso está pensado la actividad 2.4, que podamos englobar ya mirando una perspectiva más grande, no solamente, esta primera aproximación que tenemos hoy al tema, pero vamos a seguir con sistemas de representación y seguramente aparecerán nuevas cosas que no teníamos en cuenta hoy,
cuando miramos la fenomenología aparecen nuevas cosas, y entonces en esa medida en que vamos profundizando y vamos mirando la conexión que hay una cosa con otra, podemos seguramente realimentar aún más. Y seguramente lo que tú dices también, hoy solamente tenemos una primera aproximación que fue la presentación de 9 minutos, pero cada uno vamos a tener de aquí al jueves en los comentarios individuales de revisar el documento y mirar efectivamente el grupo al nivel de detalle que llegó, fue por esto, o lo que no se presentó, como el caso de ustedes que no enfatizaron en campo procedimental, seguramente, o los que lo presentaron hoy pero vamos al documento y como que no hay relación. Entonces, precisamente los comentarios individuales permiten profundizar un poquito más en el trabajo que ha hecho el grupo. Y en esa medida también es importante, cuando ustedes revisan los comentarios que le han hecho, oiga, sí, realmente esto es relevante para mi tema, no lo tuve en cuenta, o lo puedo conectar de otra manera. Entonces creo que en esa medida nos podemos realimentar el trabajo. Pero sí. Sí, tengo pues un par de comentarios porque realmente no entendí muy bien la inquietud y entonces tengo que interpretarla. Tengo que interpretarla de varias maneras. Primer punto, si la inquietud se refería a ¿puede un grupo cambiar los criterios de evaluación de una actividad? La respuesta es no. Lo que les agradeceríamos es que si ustedes perciben que hay una actividad que no funciona bien, que no está bien diseñada, pues nos sirve mucho para MAD 4, MAD Amazonia y otras cosas, y entonces les agradecería que registraran eso para que nos lo informaran pues al final del módulo, cuando hacemos la evaluación del módulo. No sé si esa era la pregunta, en el sentido de que el grupo 6 pudo considerar que la presentación de los listados de los campos conceptual y procedimental no eran relevantes y entonces, pues aunque estaba en los criterios de evaluación, le hubiera gustado cambiar esos criterios de evaluación para que no existieran. Entonces esa es una primera interpretación que hago de la pregunta. Segunda interpretación, que no sé si sea esta, pero la estoy interpretando. Podemos pedirle a nuestro tutor que una vez que tengamos un segundo borrador de la actividad con motivo de haber mirado sus comentarios y haberlo arreglado, se lo mandemos el viernes por la mañana para que él nos reaccione el viernes por la tarde. La respuesta es no. Eso es imposible, es imposible, es imposible. Que no sé si esa sea la pregunta, es decir, que sea alguna manera de hacer una segunda revisión del trabajo. Es muy difícil, ya la idea es que el borrador traiga tanta información como sea posible para que los comentarios del tutor les sean de utilidad. Como les he dicho, si en algún momento un grupo tiene una duda muy puntual, pues puede negociar con su tutor para hacerle esa duda por correo electrónico y ojalá que el tutor alcance a responderla antes del viernes por la tarde cuando ustedes están presentando, pues están preparando el documento final y la presentación. Y la tercera interpretación que hago de la duda, pues no es una interpretación, sino es una sugerencia, que ya la hemos mencionado varias veces. Si cada grupo para la actividad 2.1, para la actividad 1.2 o para la actividad 5.3, si cada grupo tuviera media hora, llenaba la media hora. Es decir, las actividades son lo suficientemente complejas como para poder contar muchas cosas. Y entonces esos 9 minutos implican esa necesidad de tomar decisiones de qué contar de todo lo que puedo contar. Si algún grupo toma la decisión, como fue en este caso, de que no atiende a algunas de las cuestiones de los criterios de evaluación, bueno, pues es una decisión que toma y ya verá el tutor y el formador cómo valora eso en la presentación, porque una cosa es la presentación, estoy de acuerdo, y otra cosa es el documento final y al final pues la valoración de todo el trabajo gira alrededor de las dos cosas.
no sé si en alguna de esas tres interpretaciones logré abordar la duda que se estaba formulando. ¿Más cuestiones o reacciones? Como que... ¿No? ¿No hay ninguna más? Vale, pero pues parece que no hay más dudas al respecto de la actividad 2.1. Ah, sí, Diana. Listo. Diana va a hacer una pregunta. Sí, sí sirve, sí sirve. Claro, ¿cómo no sirve? Sí sirve, Pablito. Sí, Bueno, de pronto es una pregunta muy tonta, pero digamos que me costó mucho trabajo poder determinar cuándo era un concepto o cuándo era un término, ¿sí? Digamos, no tengo mucha claridad para poder determinar en dónde se clasifica. Y lo otro es también referente a la estructura. No sé, tenía como la confusión porque tenía como la idea de que una estructura ya estaba como establecida, por ejemplo la estructura aditiva, multiplicativa, y que uno hacía referencia a esto, pero al ver las presentaciones me queda la sensación como que de cada concepto yo también puedo armar alrededor una estructura, entonces no tengo también como esa claridad. Estas dos cosas. Listo. A la pregunta que hace Diana, me tengo que remitir estaba mirando acá, al apartado 3.1 de los apuntes. Ahí es donde textualmente se refiere a las diferencias entre cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, entonces ahí aparece la definición en la que nos basamos para definir términos, notaciones, hechos, conceptos y estructuras. Entonces, por ejemplo, ahí aparece, los hechos son las unidades más pequeñas de información, ¿sí? Y los conceptos los podemos mirar como conjuntos de hechos. Entonces, esto puntualmente que está en los apuntes, yo creo que es un poquito revisar puntualmente cada tema, porque es un poquito difícil entrar en detalle de cada uno. Ustedes se han dado cuenta, entonces, que cada tema implica una cantidad de cosas que es importante que identifiquen. Entonces, en la medida en que ustedes profundizan en su tema, pueden identificar efectivamente cuál es esa unidad más pequeña, digamos en este caso lo identificamos como un hecho, y ahí en adelante comienzo a identificar los conceptos, las estructuras que me abarcan, digamos que es un subconjunto de otro y se van englobando como una esfera más grande. Entonces, no puedo puntualizar en un tema en particular, si para este tema particular esto corresponde a un hecho, pero para este tema la misma palabra inclusive puede corresponder a un concepto. Entonces, digamos que es el caso particular de ustedes tres grupos que fue creo que el comentario hoy, ¿no? Para nuestro grupo el diagrama de árbol no es una técnica de conteo, pero para este grupo más bien es un sistema de representación. Entonces, en la medida en que cada tema identifica esa estructura mínima, digamos que vamos a partir de lo mínimo que son los hechos, pueda consolidar, bueno, ya estos hechos me consolidan un concepto como tal y este conjunto de conceptos me consolidan una estructura. Entonces, ya es en el nivel de detalle que cada grupo, y que es importante que cada grupo sea consciente de eso. En qué medida considero algo como una unidad mínima, en qué medida esto me encierra un concepto como tal, que es algo también parecido con el grupo 6 y el grupo 3, que están trabajando en función. Ustedes se dieron cuenta, entonces, para este grupo considerar una cosa, este grupo le dice, no, tengan en cuenta esto, y ya no se puede mirar como esto aislado, sino que tiene que conectar con esto. Entonces, en esa medida, cada grupo va a identificar qué puede considerar en el detalle de su tema, un concepto o una estructura o un hecho en particular. ¿Listo? En la medida que cada grupo va profundizando su tema. Pero ya te doy la palabra. Acuérdate que es que nos toca, yo sé. A ver, las preguntas de Diana son interesantes. La primera
la distinción de término con respecto a otros elementos del campo conceptual, pues tiene razón que en algunos casos no es tan fácil determinarlo, pero hay una sugerencia que quisiera hacerles. Este ejercicio de hacer estos listados, tanto desde el campo conceptual como del campo procedimental, tenía como propósito poder desgranar el tema en todos sus niveles de detalle. Obviamente, ese nivel de hechos que se subclasifica además en términos, convenios, notaciones y demás, pues es posible que no sea tan fácil distinguir entre ellos, entre término, convenio, notación, aunque yo creo que sí es medianamente fácil, pero ahí puede haber una dificultad. Lo que sí es más fácil es distinguir entre hechos y conceptos, porque hay un grado de generalidad que es completamente diferente. Un hecho es algo concreto, un concepto es algo general. Un concepto usualmente involucra una gran cantidad de hechos, llamémoslo así. Para hacer una metáfora que creo que puede ayudar mucho, Diana, la silla donde estás sentada, metafóricamente hablando, es un hecho. El concepto de silla es un concepto. Y ahí está un poquito la distinción, digamos, entre las dos cosas. Ahora, como lo mencionaba Andrés, en matemáticas, dependiendo de en dónde estemos trabajando, es posible que a un cierto nivel algo que es un hecho y a otro cierto nivel ese algo es un concepto. Pero dentro de un contexto de un tema particular, yo creo que la distinción debería ser más o menos fácil de hacer. En relación con el tema de la estructura, ese es un tema bastante álgido, porque realmente, aunque no entramos en esta discusión o disquisición en el módulo, pues realmente estamos haciendo una distinción entre lo que es el término estructura en matemáticas, donde una estructura en matemáticas es un conjunto de elementos junto con unas operaciones y unas relaciones. Esa es la definición, digamos, formal que viene usualmente del álgebra. Y otra cosa es el término de estructura conceptual, que como yo les estaba mencionando, pues es una forma de representar, ahora sí puedo decir, una estructura matemática de una manera relativamente particular. La estructura conceptual lo que pretende es identificar de esa estructura matemática cuáles son los conceptos y los procedimientos y cuáles son las relaciones entre ellos. Muy posiblemente este discurso tampoco te aclare toda la confusión, pero es lo que puedo hacer ahí sobre la marcha. Pero, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces voy a pasar ya por cuestiones de tiempo para que tengamos al menos los últimos 15 minuticos para la distribución del trabajo a la actividad 2.2. Voy a abrirla acá. Dios, nos va a dar algo de... Andrés, si quieres la presento yo. Listo, Pedro, si la tienes ahí, te agradezco. Gracias. ¿Por qué no? Listo. Bueno, entonces, algo importante de esta actividad que vamos a empezar el día de hoy es, tengan muy presente los dos objetivos que tenemos ahí, y es que los estudiantes den sentido a la noción de sistema de representación. Y aquí es algo importante, es que se pusieron también una semana el formador, no es tanto determinar en qué clasifico un sistema de representación. ¿Será que esto es gráfico, o esto es pictórico, o esto es numérico, o esto es algebraico? Realmente lo que tenemos que entrar en detalle es si realmente cumple las propiedades
No tanto cómo lo etiqueto, sino si realmente cumple las propiedades de tener un sistema de representación. Eso es lo realmente importante para dar sentido a la noción de sistema de representación. No importa, repito, con qué etiqueta coloque un sistema, gráfico, geométrico, tabular, algebraico, simbólico, sino que si realmente eso que yo he identificado, que puede representar o ser relevante, que también es importante que dice que sea relevante para el tema, es o cumple las condiciones que trabajamos de sistema de representación. Y tengan en cuenta que aunque en la bibliografía hay muchas definiciones de sistema de representación, nos vamos a encerrar en la que les comenté en la semana del formador. Entonces, la que vamos a tratar de Caput, ¿no? Entonces, que pueda definir unos términos, una relación entre ellos y precisamente las transformaciones entre ellos, que también es parte del segundo objetivo. Y es identificar o producir los sistemas de representación de su tema y, importantísimo, la relación entre esos sistemas de representación. ¿Listo? No solamente identificar estos tres, estos cuatro, sino también qué relaciones puedo establecer entre ellos. Y por eso, parte de la actividad, ahí dice aquí, es importante que identifiquen las transformaciones sintácticas dentro de cada uno de los sistemas de representación y las traducciones entre los sistemas. Por eso les pedimos que aborden ejemplos donde puedan mirarse que efectivamente esto que he identificado lo puedo transferir dentro de un mismo sistema o a los diferentes sistemas. Entonces, es importante este tipo de ejemplos, identificar un ejemplo que nos permita movernos entre los sistemas de representación, es importante para identificar si efectivamente cumple con los criterios del sistema de representación. Entonces, clave, identificar los sistemas y que efectivamente cumplen los criterios del sistema de representación, las transformaciones dentro del sistema y las traducciones a otros sistemas, y poder identificar unos ejemplos que nos permitan evidenciar que efectivamente se puede mover entre esos. Y pues, nuevamente como ayuda, como una estrategia, pues utilizaremos mapas conceptuales para presentar los sistemas de representación. ¿Vale? Y pues aquí no pierdan de referencia los criterios de evaluación para la actividad. Entonces, es importante que se expliquen, obviamente, los mapas, las representaciones o esquemas que ustedes hagan, que estén claramente explicados durante la prosa, que expliciten los ejemplos y que puedan resumir muy bien la información, porque seguramente les va a salir bastante información, como en cada una de las actividades que hemos hecho. Si hay comentarios respecto a alguna duda antes de empezar, o seguramente surgirán durante el desarrollo de la actividad. Mónica, ¿tienes una pregunta? No me queda muy claro que en este primer borrador que hicimos en la semana, en ese módulo, el sistema de representación, hablando de personaje interior de eso, pues todavía no nos queda claro. Es decir, que puede ser que un sistema ¿cuándo un sistema se puede enmarcar como verbal? ¿O qué características tiene para que sea un sistema de representación verbal? La primera es, no necesariamente todos los temas, que es obviamente relativo al tema que se están trabajando, tienen todo el sistema de representación. Entonces no se preocupen si mi tema no tiene el sistema de representación geométrico, o en este caso particular, como comenta Mónica, el verbal. ¿Listo? Entonces, no es necesario de que todos los grupos se pongan a buscar algo geométrico, algo simbólico, algo verbal, porque no necesariamente el tema da para eso. Entonces, es importante que esté relevante y pertinente para el tema. Y lo segundo es, obviamente, sin importar el sistema de representación, en este caso particular te preguntas por lo verbal, el criterio sigue siendo tener las tres condiciones que se tienen para el sistema de representación. Entonces, es importante mirar en esta parte de los apuntes con qué criterios podemos clasificar. Si efectivamente existe, no te podría decir exactamente, hicimos la primera aproximación la semana del formador, pero seguramente cuando entremos más en detalle podemos clasificar. Esto se hace parte efectivamente de un sistema, cumple las condiciones para ser sistema, y si las cumple, pues obviamente puedo decir, este sistema de representación hace parte de mi tema en particular. Entonces seguramente en la medida, Mónica, en la que encuentres en detalle tu tema de rotación, seguramente, y el mapa que mostraron hoy fue completamente diferente, perdón, rotación, raíz cuadrada, sea totalmente diferente a lo que pensamos la primera semana. Y va a seguir evolucionando. Todos nos hemos dado cuenta, si comparamos los mapas que hicimos hoy con los que hicimos hace 15 días, pues es una transformación grandísima. Entonces, igual nos va a pasar con los sistemas de representación.
La primera semana pues tuvimos una idea de qué era un sistema de representación. Ya estos 15 días en que vamos a entrar en detalle, pues nos daremos cuenta, oiga, olvidamos esto realmente lo cumple, o lo que habíamos considerado inicialmente ya no lo es. Entonces, en la medida en que vamos profundizando, vamos identificando qué realmente constituye y cumple las condiciones para hacer sistema de representación. Pero sí, dos o tres cosas. La primera creo que es la más importante para ayudar a la duda de Mónica, y yo creo que es la duda que van a tener muchos grupos y no todos. Cuando propongan un sistema de representación en el borrador, intenten hacer una o dos frases que justifiquen por qué eso que están proponiendo es un sistema de representación. Estoy buscando rápidamente la definición, ya la encontré. Un segundo. Ya muestro mi pantalla y miramos eso para que sea claro. Aquí está la definición de sistema de representación. Es un sistema de reglas para identificar, aquí está, para identificar o crear signos, operar sobre y con ellos y determinar relaciones entre ellos. Entonces, cuando ustedes encuentren algo que parece que es un sistema de representación, pregúntense si eso contiene signos, cuáles son los signos, si eso tiene unas reglas que permita crear e identificar y distinguir signos que pertenecen al sistema de representación de signos que no pertenecen al sistema de representación, si hay reglas que permiten operar entre ellos y si hay reglas que permiten establecer relaciones entre ellos. Entonces, cuando ustedes piensen que de pronto, voy a dar un ejemplo muy tonto, que el tablero y la tiza es un sistema de representación, pregúntense si realmente cuáles son los signos y de dónde salen, porque la tiza no es un signo y el tablero no es un signo, y no hay más, digámoslo así, detrás de eso, porque el resto es las reglas que en la mente del que escribe en el tablero. O si se van a preguntar, ya no se me viene a la mente rápidamente un ejemplo, pero en los apuntes hay contraejemplos que ustedes pueden ver de cosas que parecen ser sistemas de representación y no lo son, y las razones por las cuales no lo son. Entonces esa es, digamos, una primera reacción a la duda de, creo que era Carolina, ya no recuerdo quién era. La segunda cuestión, insistir lo que dice Andrés, no todos los temas tienen sistemas de representación de todos los tipos. Lo de los tipos es sencillamente una etiqueta, eso no va a terminar siendo relevante de ninguna manera para nada, es sencillamente una etiqueta que los que trabajan en educación matemática le dan a las cosas, pero no es realmente relevante. Primera parte. Segunda parte, tengan en cuenta que puede haber temas en los que dentro de una etiqueta el tema tenga más de un sistema de representación. Puede que haya temas en que haya más de un sistema geométrico de representación, que son dos sistemas geométricos diferentes porque tienen diferentes signos y diferentes reglas para crear, identificar, operar y relacionar esos signos. Entonces, no necesariamente se queden tranquilos porque ya encontré uno geométrico, si de pronto hay otro que también es relevante. Y tercera cuestión, que es una discusión que hemos tenido con Andrés y que yo tengo con la mayoría de mis colegas. Mi posición personal es que hay muy pocos temas de las matemáticas escolares para los que hay un sistema de representación verbal, porque hay muy pocos temas de las matemáticas escolares para los que el lenguaje natural tiene las reglas para crear, distinguir y operar entre signos.
Desafortunadamente, el ejemplo tradicional que hacemos para presentar sistemas de representación son los números naturales, y resulta que el lenguaje natural para los números naturales sí tiene un conjunto de reglas y un conjunto de signos que permite identificar que octavo está bien dicho y ochavo no está bien dicho, por dar un ejemplo, y que puedo relacionarlos porque puedo hacer decimoctavo y que, etcétera. Pero en la medida en que vamos avanzando en la complejidad o el nivel de las matemáticas, pues el lenguaje natural no necesariamente ha tenido necesidad de desarrollar esas reglas, y por consiguiente no vamos a tener un sistema de representación verbal, porque lo que no es un sistema de representación verbal es leer en palabras algo que está descrito en otro sistema de representación. Es decir, X con un 2 arribita, más una crucecita, más 5 con después 2 palitos horizontales paralelos igual a 8, eso no es un sistema de representación.